Hola, mi nombre es Cristian. Tengo 26 años y les contaré las consecuencias de tener relaciones en un cementerio. Todo se desarrolló por la extraña fantasía de la que en el pasado fue mi novia, quien a fuerza quería tener relaciones en un cementerio. Ella me recordaba la idea una y otra vez. La verdad, a mí no me parecía algo adecuado, no porque un cementerio me generara miedo o algo por el estilo. Más bien, era directamente la idea de tener relaciones al aire libre, pues eso no me apetecía, y por ello intenté complacerla de otras maneras. Sin entrar en detalles, la llevé a distintos hoteles o preparar ciertos escenarios en el hogar, ser más creativo con la pareja. Sin embargo, nada parecía funcionar con ella. Si bien sí le gustaron la mayoría de las propuestas, no dejaba de insistir con la idea de hacerlo en un cementerio. Según ella, me explicaba la sensación de peligro y aventura de ser descubierta, la excitaban demasiado. Bueno, pues fue tanto su empeño en hacerlo ahí que me ofreció dos alternativas. Una era hacerlo en un lugar público durante el día, como en una plaza o a un costado de algún monumento, o ir al cementerio durante la noche, como ya me lo había comentado. Créanlo o no, me pareció más seguro el cementerio. No tenía muchos deseos, pero tampoco quería perderla, pues mi prioridad era hacerla feliz. Tras pensarlo, le di la respuesta que tanto esperaba. Ella se mostró realmente emocionada y me dio un beso muy apasionado. Esa misma noche quiso realizar aquella aventura, aunque ciertamente yo esperaba coordinar un poco mejor todo para el encuentro, pero su ansiedad y su entusiasmo me obligaron a apresurar los planes para esa misma noche. Pasando la medianoche, entramos al cementerio de nuestro barrio. Ambos trepamos un muro y nos adentramos al lugar. Yo me encontraba realmente nervioso, no por las tumbas o por ver algo fantasmal, sino por ser descubiertos por algún guardia en especial, que nos atraparan en el acto y termináramos en prisión. Luego buscamos un lugar medianamente cómodo. Ella me sujetaba de la mano mientras me guiaba casi arrastrándome. Encontramos un árbol y le encantó ese sitio. Decía que la vista desde allí le parecía algo emocionante. Se veían varias lápidas en distintos pasillos, se apreciaba un silencio sepulcral y después prosiguió a quitarme mi abrigo para apoyarlo en el suelo y lo hicimos ahí. Pude notar la fogosidad en ella, jamás la había sentido con tanta pasión. Fue como si no nos hubiésemos visto en meses. Tengo que admitir que esa sensación de peligro y temor de ser descubiertos le dio un cierto condimento a la situación. Aunque la idea no me gustó, tengo que admitir que lo disfruté, pero con cierta sensación de culpa. Tras una hora más o menos, después estábamos listos para irnos. Regresamos al mismo muro por donde habíamos saltado y salimos por allí. Nos retiramos del cementerio, pero de repente mi novia comenzó a toser. Pensé que había pescado algo que le provocó tal tos. Nos fuimos a casa y ella no dejaba de toser. Su garganta sonaba ronca y ya me estaba empezando a preocupar. Le di un poco de jarabe para la tos, pero lo vomitó en cuanto lo bebió. Luego se dirigió al baño a toda prisa y la escuché claramente vomitar. Sus quejas agónicas me preocuparon y no quería sugestionarme, pero lo relacioné con nuestra visita al cementerio. De momento yo me sentía en perfecto estado, pero me percaté de que ella aún no salía del baño. Entré para acompañarla. Le ofrecí llamar a emergencias para llevarla a un hospital. Sin embargo, no quiso, así que sujeté su cabello para que siguiera vomitando tranquila, pero parecía que ya no tenía nada más en el estómago. Pero seguía tratando de expulsar lo que ella tenía. Noté que en un momento se puso roja como tomate, casi no respiraba. Le pregunté qué le pasaba, pero no lograba responderme. Luego de un esfuerzo metió la mano dentro de su boca y comenzó a retirar de su interior un mechón de cabello. Lo sacó con fuerza, pero esa cosa no dejaba de salir. Cuando al fin terminó, vimos que eso al menos medía 1,5 metros de longitud. Al finalizar, le lloraron los ojos entrando en trance y sin dejar de llorar, al mismo tiempo se veía angustiada. Así que la abracé para intentar tranquilizarla, pero seguía sin reaccionar.
Luego de unos minutos se sintió un poco mejor y se quedó esa noche en mi casa. No toqué el tema del cementerio, pues me sentía culpable por lo que pasó. Entonces traté de descansar también. Fue una noche muy larga. Sentí calor y frío al mismo tiempo. Me despertaba cada 15 minutos con dolores en la cabeza, por lo que me movía de un lado a otro para tratar de dormir. Al despertar, en la mañana una gran comezón me castigaba en los testículos. Toda la zona de la ingle estaba rojiza. Pensé que algún insecto me había picado, provocando una reacción alérgica. Mi novia no estaba en la cama y al recorrer el colchón la encontré sentada en el suelo, sentada en un rincón. Estaba pálida, con la mirada perdida, como en una especie de estado de shock. Le hablé, pero no obtenía respuesta de ella. Estaba absorta en su propio mundo. Preocupado por su estado, llamé a emergencias. Sin importar lo que hiciera, no reaccionaba, incluso con los doctores que la atendieron. Ya ellos me preguntaron si pasó alguna circunstancia traumática y de manera automática les contesté que no. Imagino que algo en mí me delató, porque las miradas incrédulas del doctor y de su acompañante me hicieron sentir acusado. Entonces le comenté que vomitó un largo mechón de cabello, pero por los gestos que hicieron, asumo que no me creyeron. Tras estar algunas horas en el hospital, ella salió un poco más estable. Al menos ya podía establecer una conversación conmigo. Ya de eso le recetaron una serie de medicamentos y un pase al psiquiatra. Yo seguía con el malestar entre las piernas, aunque fue algo que dejé en segundo plano, pues estaba más preocupado por su bienestar. Claramente el estado de mi novia estaba peor que el mío. Ella me dijo que fue una mala idea hacerlo en el cementerio, que vio cosas extrañas durante la noche y que escuchaba voces constantemente. Sin dudarlo, acudimos a una iglesia en busca de solución. Hablé con el cura y este nos exigió confesarnos, y de mi parte fue muy vergonzoso contar lo que hicimos en el cementerio. Por suerte el cura no me juzgó, a pesar de notar lo incómodo tras mi confesión. Luego de que mi novia también se confesara, entró en un estado de pánico indescriptible. Gritaba como si le estuvieran arrancando la vida. El cura y con la ayuda de algunos presentes logramos contenerla, aunque la fuerza que tenía no era algo normal. Tratamos de contenerla, pero se resistía. El cura comenzó a rezar mientras le ponía la mano sobre su frente. Yo debí pasar por lo mismo que ella, por cometer ese mismo pecado, pero corrí con mejor suerte, pues la peor parte se la llevó ella. Tras varios minutos de tensión, mi novia comenzó a relajarse. Le pregunté al cura si eso había sido un exorcismo, y él me contestó que no necesariamente, aunque debíamos alejarnos de cualquier tipo de tentación, porque cometimos un pecado que despertó a algo maligno. A lo largo de los días mi salpullido desapareció, mientras que ella continuaba perdiendo peso y desmejorando de su salud. Intenté convencerla de ir a la iglesia los domingos, y si bien aceptaba, de último momento se arrepentía. Por mi parte asistí cada domingo sin falta. Las noches de mal dormir duraron algunos días más, pero cada vez lograba descansar mejor. Sin embargo, mi novia por otro lado iba en caída libre. A medida que transcurría el tiempo empeoraba más y más. Con altibajos en su estado de ánimo, pasaba de la ira al llanto de la nada, y a veces me culpaba por todo, pero de pronto se culpaba a ella misma. Insistí una y otra vez que fuera conmigo a la iglesia, pero cada vez que ésta llegaba a mi casa se podía sentir un ambiente que se volvía tenso en mi hogar, y en cada visita alguna cosa del hogar se rompía. Agoté los recursos y mis ganas por ayudarla, porque cuando alguien no quiere que la ayuden, no hay nada que se pueda hacer. Poco a poco se fue distanciando de mí. Nuestros encuentros, que eran cada 2 días, se convirtieron en semanales, hasta que un día me llamó para romper conmigo. Ella me partió el corazón en pedazos. Pasé 3 días con mucha depresión y sin ganas incluso de vivir. Pero después de eso, fue como si mi vida se hubiese iluminado. Quien alguna vez fue mi pareja desapareció de la faz de la tierra. Ni siquiera tuve noticias de ella, ni por sus conocidos, ni por nadie. Quizás suene mal lo que diré, pero desde que terminamos, mi vida mejoró considerablemente.
aunque no niego que también quiero lo mejor para ella, esté donde esté. Creo que su forma de llevar esta situación le estaba haciendo mucho daño, aunque, claro, el daño mayor se lo hizo ella misma. Les agradezco por escuchar mi historia. Ustedes, amigos que creen en lo sobrenatural, ¿alguna vez se han preguntado si nosotros los asesinos volvemos a ver a nuestras víctimas? Pues hoy aquí desde donde me encuentro, en estas 4 paredes, aislado del resto de la sociedad, cumpliendo una condena en la que seguramente me llegará la muerte primero que la libertad, les contaré mi historia. Una historia que para muchos seguramente será un pago de justicia divina y para otros simple karma. Pero de lo que estoy seguro es de que nadie sentirá lástima por mí. Empecemos. Soy originario de un pueblito sierreño en el norte de México, un pueblito de ensueño que en verano se cubre de lluvia y neblina entre los pinos y montañas y que en invierno se blanquea con la nieve y el frío. Es un pueblo hermoso. Sin embargo, hace algún tiempo se convirtió en una pesadilla, pues ese mismo clima es el que permite que la amapola crezca muy bien. El crimen organizado desde hace años controla a los pobladores obligándolos a sembrar amapola a cambio de unos cuantos pesos y de dejarlos con vida. Les explico el contexto no para que me compadezcan, sino para que entiendan cómo a veces una mente inocente puede ser cambiada a lo peor que se puedan imaginar. Tenía 13 años, era un niño ingenuo. Mi familia se sostenía de unas cuantas vaquitas y la siembra de maíz. La vida rural era buena para nosotros, no nos faltó el alimento ni escuela, ya que muy temprano nos levantábamos para caminar unos 6 kilómetros para llegar a la escuela rural. Gracias a eso hoy puedo escribir y compartir esta carta con ustedes. Esta historia que compartiré ya la había contado a mi hermana, mi única familiar que me procura y quien viene a verme. Ella me comentó sobre este canal y me dijo que sería buena idea compartir mis vivencias con ustedes a manera de desahogo o para que sepan que en este mundo nadie se va sin pagar y tal vez así liberar un poco mi alma. Bueno, ya divagué mucho. Un día como cualquier otro, después de alimentar a las vaquitas que teníamos en nuestro pequeño rancho, nos preparábamos para ir a la escuela. De pronto, sonidos de bala retumbaron por todo el pueblo. Se trataba de grupos de gente armada, quemando casas y entrando a cada una de ellas, dejando un mensaje claro. Ellos eran los nuevos dueños de todo, incluidas las personas. A partir de ahí nada fue igual, pues ahora todos los pobladores estaban obligados a sembrar ese veneno maldito, y a nosotros los jóvenes o niños nos llevaron a un campamento para ser reclutados como sicarios. Allí empezaría todo mi martirio. Nos enseñaron a disparar, a enterrar cuerpos, a disolverlos en ácido y otras espantosas cosas que nos dejaron un profundo trauma, no solo en la mente, sino en el corazón. Recuerdo un día que uno de los niños que apenas tenía algunos 14 años quiso escapar. Para mi mala fortuna, en ese momento que los gritos nos despertaron, yo fui de los primeros en salir. Entonces, uno de los señores que nos estaban entrenando me dio un rifle y me ordenó que disparara. No quería hacerlo, se los juro, pero me amenazó. Puso su pistola en mi cabeza y dijo: «O es él o eres tú». No tuve más que disparar. Yo no era bueno disparando, pero por alguna razón, y vaya que yo sí creo en el mal y en el diablo, esa bala fue a dar justo a la cabeza de ese muchacho. Entonces, aquellos hombres celebraban entre gritos y advertían a todos que eso le pasaría a quien quisiera escapar. Amaneció. Yo ni siquiera había dormido, pues quitarle la vida a alguien es algo que no puedo plasmar en palabras. Es lo peor que se puede sentir. Bueno, 3 días después de lo que había pasado, seguíamos en ese campamento improvisado en la sierra.
Recuerdo esa noche cuando ya todos en su mayoría dormíamos. Escuchamos 3 balazos. Nos despertamos de golpe y salimos todos afuera. Era uno de esos malditos señores que nos raptó. Estaba como loco y llorando. Dijo que había visto a ese pobre muchacho que recién hace 3 días acababa yo de abatir cobardemente. Se rieron de él, se burlaron también y regresamos todos adentro. Yo no pude dormir esa noche, pues comencé a escuchar la voz de aquel muchacho muy cerca de mi oído. Las manifestaciones empezaron ahí. Primero su voz, luego lo vi parado a los pies de mi catre con aquella herida de bala en la cabeza. Sus ojos eran de furia. No decía nada, pero tampoco necesitaba hacerlo, pues fue tan claro verlo ahí parado, enojado, viéndome fijamente con esa horrible herida en la cabeza. Dios, ¿qué fue lo que hice?, dije llorando. Yo solamente era un niño también. Pasaron los días, pero aquella figura no se iba. A veces solo se manifestaba y otras me lograba tocar. Sentía sus frías manos, podía sentir su respiración. Me fui acostumbrando y cada vez me hacía más duro, más insensible. Pasó el tiempo, nos llevaron a una ciudad y era ahí donde teníamos que ejecutar eso para lo que tanto nos entrenaron. Recuerdo que salíamos por las noches a bordo de camionetas a buscar objetivos. Aclaro que todas las personas que asesiné estaban envueltas en el crimen organizado, a excepción de aquel muchacho que maté y que ahora formaba parte de mi vida. No me dejaba para nada y cada vez que me ocurría algo sentía su risa en mi oído, junto con aquella humedad característica de una respiración. Las cosas iban de mal en peor y la guerra entre carteles se encrudeció. Los asesinatos con arma de fuego pasaron a segundo plano para dar pie a maneras más grotescas de quitar la vida, desmembrar cuerpos, decapitar y las cosas más retorcidas a las que desafortunadamente este cáncer del crimen organizado ha ido acostumbrando al pueblo de México. Una ocasión, en una de las casas de seguridad, que era una mansión enorme, había alrededor de 10 cuerpos desmembrados en el sótano, cuerpos que más tarde serían colocados en lugares concurridos de la ciudad para meter miedo. El ambiente en la casa era terrible, pues el miedo se mezclaba con el olor a sangre y muerte que me sigue hasta el día de hoy. Esta ocasión éramos unos 20 en esa casa y nadie se salvó de escuchar gritos que venían del sótano, toquidos en las puertas, lamentos, cómo les movían las cosas del lugar y por supuesto ver algún tipo de manifestación. Uno de los sicarios que estaba allí no aguantó y se pegó un tiro en la cabeza. Cuando escuchamos y fuimos, se encontraba en el suelo y una de las cabezas humanas que estaban en el sótano estaba a su lado. Nadie lo pudo explicar, pero aquella cabeza tenía una gran sonrisa en la boca. Nadie dijo nada y más tarde solo fueron a tirar el cuerpo a la calle de aquel que era su compañero. Es un ambiente de traición y falta de valores que no pueden imaginar. Pasó el tiempo de eso. Recuerdo que existía un rancho a las afueras de la ciudad, el cual era utilizado como casa de seguridad, y era ahí donde llevaban a personas secuestradas, que más tarde esa misma gente terminaba por dar la ubicación de grupos contrarios, a través de la tortura, por supuesto. Para entonces mi indiferencia e insensibilidad era preocupante, pero ya no me daba cuenta de nada. Un par de años pasaron y entre ese ambiente nefasto yo vivía un día a la vez, sin pensar en qué sería de mí, en que tal vez en cualquier momento una bala me haría encontrar la muerte y hasta en cierta forma la paz. Bueno, continúo con lo del rancho. En ese lugar mucha gente fue asesinada. Muchos sucumbieron ante los peores y más crueles métodos de tortura que se puedan imaginar. Ese rancho iba a seguir siendo utilizado por el cártel. Debido a eso, los cuerpos de las víctimas eran enterrados en una gran fosa. Por las noches se escuchaban gritos, lamentos, gente corriendo, susurros en el aire.
Recuerdo que nadie de los que estábamos ahí se atrevía a salir con rumbo a esa fosa. En una de las pocas ocasiones que logré dormir, me levanté como a eso de las 2 de la mañana y entonces vi que el rancho se había quedado casi solo, porque los demás tuvieron que salir a cumplir una misión. Me asomé por una de las ventanas que iban a dar justo a donde se encontraba la fosa. No daba crédito a lo que mis ojos veían. En aquel predio se veían sombras como de unas 15 personas paradas viendo hacia la casa. Mi reacción fue de sorpresa, pues pensé que algún grupo contrario o federales habían dado con el rancho. Sin embargo, miré que aquellas sombras estaban enterradas hasta las rodillas. En cuanto noté eso, un aire helado recorrió todo mi cuerpo y una sensación de miedo me invadió. Entonces volteé de nuevo a la casa y ahí lo volví a ver. Era aquel muchacho que me siguió por mucho tiempo. Se encontraba parado a unos cuantos metros de mí, carcajeándose, burlándose, mientras señalaba que viera la ventana. Ya no quise mirar, agaché la cabeza, me metí corriendo al cuarto y solo pude decir: «Por favor, perdóname, yo no quería hacerlo». No pude contener el llanto, no pude dormir, así que ese insomnio me hizo salir a caminar y fumar un cigarro. Me fui a unas caballerizas que eran parte de la casa y me senté, cuando de pronto un estruendo me hizo entrar en alerta. Eran las luces de un Hummer tumbando el portón. Llegaron por nosotros. El ejército había encontrado el rancho. Como pude me escondí y salí corriendo rumbo al monte, entre los sonidos de balazos. Por alguna razón aquel espanto del muchacho me acababa de salvar la vida. A los 2 días de que me perdí, salió en las noticias que todos los que estaban en el rancho habían muerto en el enfrentamiento con los militares. Así que esa era mi oportunidad para darme por muerto y comenzar de nuevo. Mi momento de libertad por fin había llegado. Me fui a vivir a un pueblo lejano en Veracruz. Es un lugar muy famoso, porque gente de todo tipo van ahí para hacer pactos, rituales, brujería y otras cosas. Bueno, pues conseguí un trabajo como velador en aquel pueblito. Sin embargo, mi vida ya no era igual. Nunca pude encontrar la paz. Por la noche veía sombras, escuchaba voces e incluso esos espectros hacían contacto físico conmigo. Amanecía con rasguños, marcas o moretones. Luego de tanto martirio, llegué a pensar en el suicidio. Una noche mientras cuidaba, una viejita se acercó a mí. No supe ni de dónde salió, pero me dijo que tenía un mensaje, que para liberar mi alma debía hacer algunos rituales. Me dio su dirección y se marchó. Sentí una gran inquietud, así que en la mañana fui a verla. Ella comenzó a realizar una serie de limpias. Su voz cambiaba, sus ojos se pusieron blancos. Se trataba de magia negra. Entonces aquella anciana dijo que alguien como yo no tenía salvación, porque un pie mío ya se encontraba en el infierno, pero que al menos me podía ayudar para que el resto de mi vida no fuese tan miserable. No les miento, en aquel ritual, y luego de que la anciana le arrancara la cabeza con la boca a una gallina negra, una cabra igual negra parada en 2 patas se manifestó. Yo quería salir corriendo, pero no podía. Estaba paralizado. La anciana se carcajeaba y entonces aquella cabra se acercó a mí. Emitía un calor muy fuerte y apestaba a algo que yo conocía muy bien. Apestaba a un cuerpo en descomposición. Esa cosa me dejó una marca que aún conservo. No sé qué tanto sepan ustedes de estas cosas, pero casi estoy seguro que en ese momento la anciana me entregó a ese ser. Finalmente me dijo con una voz rasposa: «Has matado a muchos, pero solo uno de ellos era un alma de Dios. Ese muchacho que mataste primero es por el que te vas a ir al infierno. Regresa a tu lugar de origen, saca el cuerpo donde lo enterraron hace años, luego entrégalo a la familia y después
entrégate a la policía, donde pasarás tus últimos días. Me quedé en shock, pues ¿cómo era posible que aquella anciana supiera todo eso? No me quedó más que darle las gracias y salí de ahí. De inmediato busqué llegar a mi lugar de origen, con el miedo de que en cualquier momento me reconocieran y me volvieran a reclutar, o me matarían por pensar que era un traidor. Llegué a mi lugar de origen. Ya eran años que no veía a mi familia. Al verlos me regresó un poco de mi alma al cuerpo. Pasé 2 días seguidos abrazando a mis hermanos y contándoles todo. Pensé que me verían con desprecio. Sin embargo, estaban en un mar de lágrimas, solo pensando en cómo aquellos desgraciados, que siendo un simple adolescente, me llevaron a arruinarme la vida para siempre. Entonces les conté lo que haría, y uno de mis hermanos me acompañó. Al llegar a aquel lugar, mi hermano se puso a temblar y pálido me dijo: «Mira, ahí hay alguien, y es un aparecido, está flotando». Volté a donde me dijo sin ver nada, pero cuando me lo describió, supe de inmediato que era aquel muchacho, así que decidimos escarbar en ese lugar. Al hacerlo, fue como si fuese un milagro, o no sé si por el tipo de suelo, pero aquel cuerpo se encontraba momificado, muy bien conservado. Aún se distinguía su rostro e incluso facciones. No pude evitar romper en llanto gritando: «Perdóname, no hay día en que no me arrepienta de lo que te hice». Me dolía más el hecho de pensar que se conservó en ese estado porque él se quiso despedir de su familia. Llevé el cuerpo, platiqué todo y llamaron a la policía local. Aquella familia me veía con desprecio, pues ellos creían que ese muchacho algún día iba a entrar por su puerta, pero no fue así, y menos como yo lo llevé. En días me trasladaron a una cárcel de máxima seguridad, y es de donde estoy aquí, escribiéndoles, esperando sentencia. La verdad no sé qué me depara el destino, pues me encuentro rodeado de grupos antagónicos en este lugar, y el día que sepan a qué cartel pertenecí, seguramente me matarán. Al menos puedo decir que las pesadillas se fueron y que la anciana tuvo razón. Mi alma encontró un poco de paz. Bueno, me despido, esperando no sea la última vez, y quiero que sepan que ahora soy un sicario muy arrepentido. Gracias. Hola, mi nombre es Elena, y en una de mis vacaciones, mi hermano y yo le dijimos a mis papás que nos queríamos ir al rancho con mi abuelita, pero ellos no lo permitían. Se podría decir que nos tenían restringido ver a mi abuela paterna. Era muy poco el tiempo que nos dejaban pasar con ella. Según mi papá, decía que el rancho estaba muy lejos y que éramos muy chicos para irnos solos. En fin, siempre buscaban pretextos para no ir a verla, pero no sabíamos el por qué. Bueno, pues esa ocasión mis papás accedieron a llevarnos, pero que debíamos siempre andar pegados a ellos. El caso es que por algunos asuntos mis papás tuvieron que regresar. El rancho se encuentra entre los límites de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Se forma como un triángulo y el rancho se encuentra en un lugar llamado Xochitlán, muy lejos de la civilización. Bueno, pues mis padres tuvieron que regresar a Tuxtla Gutiérrez y nos dejaron con mi abuela. Recuerdo bien que esa noche había luna llena, entonces ella nos dijo que nos durmiéramos temprano y que no fuéramos a salir. Bueno, yo me quedé en la sala, en una hamaca acostada. Recuerdo que la noche estaba clarita y podía ver la luna llena sin problema. En eso vi hacia afuera y miré que mi abuelita estaba como dando vueltas en el patio. No pensé en nada raro en ese momento, pues creí que tal vez estaba viendo algo o hablando con alguien, pero de repente vi cómo mi abuela empezó a dar brincos sobre una piedra. Fue algo muy extraño, pues no lo sé, parecía una rana saltando. En eso, mientras yo la observaba, dejé de verla en forma de humana y empecé a ver a una especie de felino, como un tigre, y justo ahí
se escuchó un rugido de animal muy fuerte. Cuando me di cuenta, se desapareció. Dio unos saltos gigantes y desapareció por completo de mi vista. Yo me tallé los ojos, pensando que no había visto bien, pero pues la realidad es que mi abuela ya no estaba por ningún lado, así que fui para ver qué pasaba. Sin embargo, el lugar estaba vacío. Me regresé a la casa para ir con un tío. Lo desperté muy asustada porque yo pensaba que mi abuelita se la había comido aquel animal. Eso le dije a mi tío desesperada y llorando. Entonces, él, en lugar de salir corriendo a buscar a mi abuela, me preguntó dónde estaba yo, qué viste y qué hiciste. Pues le platiqué que me encontraba en la sala, lo que vi y todo eso. Pues resulta que me regañaron por haber visto lo que vi. Bueno, ahí no para la situación, pues para este punto creo que me adelanté un poco a los hechos, porque el rancho estaba ubicado en la parte más alejada de una zona civilizada, pero no era la única casa. Habían más casas alrededor de la de mi abuelita, y recuerdo que siempre que pasaba alguien a su casa, la persona no se podía ir sin que ella les diera carne, pero no era poquita carne, siempre les daba mucha, hasta para varios días. En su casa siempre había carne fresca, carne salada, carne ahumada, los montones de carne sobre la mesa, y yo nunca supe que mi papá les surtiera carne de algún lugar. Tampoco había una carnicería cerca, y pues la carne era de cerdo, de res y de otros animales. Bueno, pues entonces esa vez que veo a mi abuela desaparecer frente a mi vista, mi tío me dijo: «Está bien, tú acuéstate a dormir que yo me encargo de buscar a tu abuelita». Sin embargo, yo no vi que saliera de la casa o que agarrara su linterna, el machete o su escopeta y se fuera a buscarla. Por eso, yo en mi desesperación fui por mi hermano y le dije: «Oye, es que mi abuelita desapareció, no está. Yo creo que se la comió el tigre y mi tío no la quiere buscar, pero porque yo creo que él se quiere quedar con la casa y con los animales». Era una niña como de 9 años en ese entonces y mi hermano me lleva 7 años. A pesar de eso, logré conseguir que mi hermano me hiciera caso. Se levantó, agarró un machete y nos salimos a esa hora a buscar a mi abuela en el campo, exponiéndonos al peligro que eso conlleva. No la encontramos por ningún lado, pero dimos con la casa de otro de mis tíos, que no estaba muy lejos, y le platiqué lo que había visto. Él también me reprochó porque andaba yo viendo cosas que no debía. Me dijo que me quedara allí en su casa para ya no salir. En eso salió su esposa y dijo que no, que hiciéramos todo lo contrario, es decir, regresar a la casa de mi abuelita, porque si al volver no los ve, se va a preocupar y puede venir, y ya sabes cómo se pone de violenta mi mamá, dijo. Bueno, pues regresamos a la casa de mi abuela. Nos dejaron en la sala y se fueron, pero realmente nadie le tomó importancia al asunto. Luego de un rato mi hermano se quedó dormido, pero yo seguía despierta porque estaba segura de lo que vi. Cuando de repente escucho el rugido de un tigre y rápido desperté a mi hermano. Oye, ahí está el tigre que se comió a mi abuela. Debe venir por los animales o por nosotros». Salimos juntos del cuarto a la sala y empezamos a ponerle un montón de cosas a la puerta para que no pudiera entrar el dichoso tigre. En eso escuchamos cómo llegó aquel animal al patio. Le dio vuelta a la casa, la cual era de tablas. Entonces escucha todo lo que pasaba afuera. Los dos nos acomodamos para poder ver por las rendijas. Entonces tanto mi hermano y yo vimos que llegó el tigre con un animal en el hocico. Se trataba de un marrano. Lo traía arrastrando y lo dejó justo en la piedra donde mi abuelita desapareció. Después, el tigre comenzó a brincar otra vez. Daba vueltas como queriéndose morder la cola y brincando. En eso aquel animal desapareció y otra vez mi abuela estaba parada encima de la piedra. El marrano se encontraba tirado a un lado. Bueno, de repente mi abuelita ya estaba en la cocina con unos cuchillos grandes, el agua hirviendo, preparada para echar al animal pelado, y pues yo me quedé con el miedo de ¿y el tigre? No supe nada más. Amaneció y le platiqué a mi abuela lo que yo había visto.
es decir, que aquel animal se la había comido y después el tigre la vomitó. Eso es lo que yo deduje dentro de mi percepción. Entonces ella me dijo: no, mi niña, el tigre no me comió y tampoco me vomitó, pero estás muy chica para entenderlo. Estábamos en eso. Eran como las 7 u 8 de la mañana tal vez, cuando llega un señor con un lazo muy grueso en el hombro y le dice a mi abuelita: doña Lolita, fíjese que se me escaparon los animales del corral anoche. Ya encontré casi a todos, menos a un marrano. Esa persona era uno de los vecinos más cercanos de mi abuela. Ella lo invitó a pasar para tomarse un café. Empezaron a platicar del asunto. Aquel señor le dio la descripción de su animal y mi abuela le juraba que no lo había visto, pero que si llegaba a saber algo, le avisaría de inmediato. El señor estaba a punto de retirarse cuando a mí se me ocurre decirle: oiga, señor, anoche yo vi a un tigre que traía a su marranito. En ese momento vi cómo mi abuela me echó una mirada asesina que jamás le había visto y tratando de disimular dijo: es cierto, a mí también se me perdió un marrano. Ya ve que cuando hay luna llena siempre se nos pierden los animales. Bueno, pues el señor se fue y mi abuela fue conmigo para decirme: no te vuelvas a meter en conversaciones ajenas, porque si lo vuelves a hacer, te voy a dar unas nalgadas buenas. Yo sabía que mi abuela era canijilla, así que le juré que no lo volvería a hacer. Después de varios días nos regresaron a la casa de mis papás y yo le conté a mi padre lo que vi. Él con una cara de enojado me dijo: ya ves, ¿por qué no les dejamos ir al rancho? Es porque hay animales muy peligrosos allá. Solo eso nos dijo y cortó el tema. Pasó el tiempo. No recuerdo con exactitud si fueron días, meses o años, pero escuché a mi mamá platicando con una de mis tías sobre que mi papá se había ido a un terreno para sacar medidas porque iban a vender esa tierra, pero al atravesar un campo de fútbol, una vaca estaba siguiendo a mi papá para querer trompearlo. Se le cruzó y no lo dejaba pasar. Sin embargo, mi papá llevaba un martillo en la mano y pues le golpeó a la vaca en la cabeza porque ese animal no lo dejaba cruzar. Bueno, la vaca se fue luego del golpe y él continuó con lo que tenía que hacer. En eso mi tía le preguntó a mi mamá: oye, ¿y tú crees que haya sido la suegra? Ella respondió: lo más probable es que sí. De hecho, hoy voy a verla. ¿Quieres venir? Obviamente yo no sabía que se referían a mi abuela en ese momento, pero ya empezaba a relacionar algunas cosas, pues fuimos a verla, a mi abuelita. Ella estaba en el pueblo porque había ido a ver a sus hijos. Son 18 hijos, incluyendo a mi papá. Pues fuimos a la casa de uno de mis tíos, y allí estaba ella. Se encontraba vendada de la cabeza, y mi mamá le preguntó: ¿qué le pasó, suegra? Es que mi viejo me pegó sin querer anoche, pero no te preocupes, no es nada. Entonces me vino a la cabeza todo lo que había escuchado y lo que vi aquella vez que me quedé en su casa, y le pregunté, así sin más: oye, abuela, ¿eres bruja? Ella respondió: no, mi niña, yo soy nahual. Realmente ella nunca lo negó. Los que negaban la situación siempre fueron mis papás, pero por cuestiones religiosas, ya que ellos eran testigos de Jehová. Mi mamá escuchó y le reclamó a mi abuela diciéndole: suegra, ya habíamos hablado de esto y usted no le iba a decir nada a los niños. Después nos alejaron de ella por un tiempo. Para esto ya vivíamos en Cancún y yo tenía 15 años, cuando mi mamá le dice a mi papá que debíamos ir al pueblo donde estaba mi abuela, porque la acababan de atropellar. ¿Y ahora qué pasó?, preguntó mi papá. Pues resulta que mi abuela iba a hacer un encargo, así se refirió, como un encargo, pero no brincó tan fuerte y quedó a media calle. Pasó un carro y la atropelló. ¿Y ahora en qué pasos andaba o qué?, volvió a preguntar mi papá. Pues era un sapo y no brincó lo suficientemente fuerte, ya sabes, respondió mi mamá. Bueno, pues llegamos a este pueblo de Malpaso directo al hospital para ver a mi abuelita. Tenía fracturas en su pierna izquierda y en el hombro izquierdo también. Sin embargo, no parecía una mujer lastimada,
pues se carcajeaba y bromeaba con su estado. Mi papá preocupado le dijo: «Mamacita, ¿por qué no se aleja de esas cosas del diablo por su bien? La van a terminar matando». Ella respondió: «Hijo, hay cosas con las que no se puede luchar. El día que yo me muera lo vas a saber. Pero esto no me va a matar. Me va a dejar toda jodida, pero no me va a matar». Bueno, pasó el tiempo. Mi abuela salió de ese problema y un día nos reunió a todas las nietas mujeres, porque según ella, algunas de nosotras traíamos el don. No dijo que todas, solo algunas. Las voy a empezar a entrenar para que conozcan cuáles son los misterios de la vida, pero deben saber que esto tiene un precio que pagar, y no es de sangre, porque no deben ofrendar sangre de nadie, pero el precio de ver pasar los años y con él se vayan seres queridos uno tras otro, porque nosotras no morimos igual que los demás. Incluso, aunque ustedes quisieran morir, no podrán, y eso es demasiado dolor que tendrán que soportar. Cuando algunas de nosotras se lo comentamos a nuestros padres, pues mis tíos se abrieron agarrando caminos separados, se alejaron por completo por un tiempo. En mi caso, mis padres no me volvieron a dejar ir al rancho ni a ningún lugar relacionado con mi abuela. Sin embargo, yo me quedé con la espinita, así que comencé a investigar por mi cuenta. En bibliotecas sobre todo, porque en ese tiempo no existía el internet ni nada de eso que hay ahora. Ahí pude darme cuenta que no todo era color de rosa. Poder convertirse en los animales que quieras suena muy bien, pero aparte mi familia era muy cuadrada, porque ellos son testigos de Jehová, y esa religión es muy estricta, y no aceptan temas como la brujería o cualquier cosa relacionada a lo paranormal. Entonces, al momento de cumplir 23 años, recuerdo que mi hermano se iba a casar con una chica colombiana. Sin embargo, los papeles de mi hermano tenían varias inconsistencias, porque en ese tiempo ya ven que solían haber cosas como faltas de ortografía y un sinfín de cosas extrañas que a los padres de ese entonces pues no les importaba mucho. El caso es que mi hermano me pidió de favor ir a Tuxtla Gutiérrez para arreglar sus papeles, y aproveché para ir a ver a mi abuela, que para entonces ya tenía 123 años de edad, y la encuentro muy mal de salud. Sin embargo, era una mujer muy cuerda, no necesitaba lentes, una vista perfecta, pero su problema pues era que ya estaba muy cansada. Ella decía que ya se quería morir, pero los médicos decían que no había nada que pudieran hacer por ella, pues su salud no era buena, pero no podía fallecer. Uno de mis tíos le dice: «Ay, mamacita, ¿por qué no puede usted descansar? Si su corazoncito ya no da para más, ya ni quiere comer, ¿qué pasa?». Y mi abuela siempre respondía: «Dame el dedito, búscame el frasco con el dedito, para que yo pueda morir». «¿Cuál dedito, mamá?». «El dedito, búscalo». Y nosotros revisando si no le faltaba algún dedo en sus extremidades, pero no, tenía todos los dedos en manos y pies. Le decíamos que no había ningún dedito, ya nos tenía hartos con el dichoso dedito. Un día se van mis tíos a trabajar y nos quedamos las puras nietas, porque mi abuela sacó a todas las nueras para hablar con nosotras. Ahí nos confesó que se trataba del dedito de un chango. «Hijas, busquen el dedito del chango, lo tengo en un frasco de café, está con unos líquidos y tiene una cinta roja, una cinta amarilla, una negra y una café. Pero el problema es que no me acuerdo en dónde lo dejé, si en el rancho o aquí en el pueblo, o en un baúl que tengo enterrado, pero yo necesito eso para poder morir tranquila». Pues buscamos por 5 días y lo encontramos debajo de su cama, lugar donde increíblemente no habíamos buscado. El frasco era muy antiguo, de esos frascos chaparros como gordos, de esos que parecían de cremas. Bueno, cuando se lo dimos, ella preguntó: «¿Quién encontró mi tesoro?». Respondí: «Yo lo encontré, abuelita», pensando que solo lo quería para morir en paz. Sin embargo, me dice: «Hija, tú serás la encargada de quedarte con el frasco, tú vas a ser la encargada de cuidar a toda nuestra familia».
Hasta ahí yo me encontraba feliz, pues lo tomé como una bonita responsabilidad de tener unida a la familia. Pero después dijo: y a ti te voy a entregar lo que está en este baúl. Lo tenía con un candadote enorme. Siempre nos dio mucha risa ese baúl, porque mi abuela no dejaba que nadie lo tocara, como si tuviera ahí un montón de tesoros, y lo cargaba a todas partes. Pues lo abrió ahí frente a todas. Ten esta llave, y con ella podrás abrir el baúl. Era una llave antigua, de esas que tenían como flor de lis al final de la llave. Al abrirlo, vi un montón de libros con escrituras antiguas. Yo nunca supe que ella hablara alguna lengua diferente al español, pero al querer leer las escrituras frente a mi abuela, ella me dio un bastonazo, porque según tenía que entender primero el idioma en el que estaban escritos, porque eran una magia muy elevada. Como yo también pertenecía a la misma religión que mis papás, pues del susto aventé el libro y le arrojé el frasco a su regazo, porque yo no estaba dispuesta a meterme en cosas que desconocía. Así que comencé a decir cosas que en mi fanatismo religioso me parecían correctas, que se iría al infierno porque Dios no la iba a salvar. Supongo que en su decepción y enojo, mi abuela terminó por dejarle todo a una de mis primas, no sin antes desconocerme como nieta. Me desheredó y no quiso saber nada de mí, y al día siguiente mi abuela fallece de forma natural. Hola, historias de terror. Mi nombre es Brenda y soy de Chihuahua. Hace unos 5 años, en el hotel donde trabajo, yo me encontraba en recepción. En ese entonces trabajaba en reservaciones, así que durante mi horario me la pasaba todo el día junto al recepcionista en turno. Un día, una habitación marcó a recepción y yo tomé la llamada. Era la huésped de la habitación del primer piso, habitación 103. Su llamada era para quejarse que los huéspedes de la habitación contigua, 102, la estaban molestando. Decía que le tocaban la puerta y cuando ella iba a abrir, escuchaba cómo se echaban a correr. Se molestó bastante porque ya se lo habían hecho unas 5 veces y decía que incluso se asomaba por la mirilla de la puerta y no veía a nadie, pero ella asumió que eran niños que la estaban molestando. Mientras ella me estaba platicando, yo escuché por teléfono cómo le tocaban la puerta, pero eran golpes realmente fuertes. La señora me dijo: mire, otra vez allí están molestando. ¿Me puede decir quién está en la habitación de al lado para que les pida que me dejen de molestar? Yo revisé la hoja de registro diario y vi que esa habitación estaba desocupada, y mientras escuchaba todo en el teléfono, estaba viendo el monitor de las cámaras y le dije a mi compañero lo que pasaba. La verdad, nunca me había pasado eso. Hasta se me fue el habla cuando me di cuenta que de hecho la única habitación ocupada en esa área donde estaba la habitación de la señora estaba a 4 habitaciones de distancia y realmente no podía ver quién la molestara. Y en la cámara yo no vi a absolutamente nadie. Como que la señora sintió que me saqué de onda, pero no comprendió por qué. Pero mandamos al Botones a revisar las habitaciones de ese piso porque supimos que quizás algún compañero de recepción se había equivocado o algo pasó y alguna de esas habitaciones se había entregado sin registrarla en el sistema, pero no, todas estaban desocupadas. Lo más feo es que cuando el Botones subió y pasó a la habitación de la señora, dice que escuchó cómo le tocaban la puerta a la habitación de al lado. Sin decirle nada a la señora, preferimos cambiarla a otro piso para no alterarla más. Jamás nos ha vuelto a pasar de nuevo, pero hay clientes que nos dicen que a ellos les han pasado cosas extrañas. Hola, mi nombre es Lorena y tengo un montón de historias. Antes yo era sobrecargo, aeromoza, y me tocaba quedar en distintos hoteles en gran parte de la República, y les puedo contar que en la mayoría de los hoteles pasaban cosas extrañas. En Guadalajara
Me quedaba en 2 hoteles diferentes. En uno, yo me estaba bañando. Siempre cerraba la puerta principal con la cadenita para que no se abriera por fuera. Tenía la puerta del baño también cerrada y de repente me empezaron a tocar la puerta del baño súper fuerte y feo. Me puse la toalla, salí y obviamente no había nadie, pero el cuarto estaba helado. En el otro, igual tenía la puerta principal cerrada con la cadena y a las 3 de la mañana empezaron a abrir la puerta, a azotarla para querer entrar. Me asomé mientras la puerta se seguía azotando y no había nadie. En el de Monterrey vi a una mujer con vestido blanco y de piel entre pálida y azul que iba como flotando al lado de la alberca. Pero el peor de todos los hoteles que me tocaron fue sin duda uno en Tuxtla Gutiérrez. Ahí hasta los más incrédulos empezaban a creer. En la madrugada te sacudían la cama muy violentamente. Entrabas al baño y cuando salías estaban todos los muebles movidos. Tocaban la puerta, te asomabas por la mirilla y veías a una señora como de limpieza. Cuando abrías la puerta ya no estaba nadie. Había veces que llegué a dormir en el lobby porque en los cuartos estaba imposible. Los mismos empleados nos contaron que unos brujos en el piso 5 habían realizado un exorcismo y lo que sacaron lo dejaron en el espejo del cuarto. Incluso la administración del hotel mandó poner unas estructuras con forma de cruz en todos los pisos para calmar un poco la actividad. Por ahí tengo más historias, pero estas son las que más recuerdo ahora. Saludos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel. Trabajé en una purificadora repartiendo agua. Llamaban para hacer el pedido y se los llevaba a su departamento o casa. Una vez llamó una persona mayor con una voz profunda diciendo que tenía mucha sed, que le llevara agua. Al llegar, no me dejaron ingresar sin darme ninguna explicación, por lo que no entregué el agua. Más tarde, vuelve a llamar y la llamada la atendí yo. La persona repetía que lo ayudara, que tenía mucha sed. Volví a acudir y me dijeron que no era posible que llamaran de ahí, ya que días atrás se suicidó el señor que vivía en ese lugar y el departamento estaba sellado. El garrafón, claro que no pude entregarlo, pero sí compré un agua y se la dejé en la puerta del departamento. Me llamo Sebastián, tuve tuberculosis y pues por los ataques de tos echaba yo mucha sangre y no pude dormir como en 6 días seguidos y el doctor le comentó a las enfermeras que por la falta de sueño empezaría a sufrir de esquizofrenia y pues quién sabe, solo de repente empecé a ver y escuchar a un señor que se recargaba en mi camilla, pues yo estaba con sueros y toda la cosa. Lo peor es que por tal enfermedad me tenían aislado y para serles sincero, las enfermeras y mis familiares se daban cuenta de las grandes pláticas que yo tenía con esa persona. Claro, les daba mucho miedo porque esa persona estuvo conmigo de día y de noche. La verdad, mis parientes iban a estar conmigo solo por compromiso y esa persona decía que estaba ahí conmigo porque él también estaba solo y que de todo el hospital me había escogido a mí para hacerme compañía. El hombre estuvo ahí hasta que me dieron de alta, porque sí, él estuvo a mi lado en el hospital cerca de 10 días. Me comentó que era un buen trailero y que murió en un secuestro, que lo robaron en la carretera con todo y tráiler y que lo mataron de un mal golpe y después lo deshicieron en ácido. Jamás me quiso decir su nombre, porque según si yo me aprendía su nombre y en el momento que yo me acordara de él y pensara en él por su nombre, lo iba a perturbar mucho. Jamás lo volví a ver ni a soñar, pero estuvo tanto tiempo a mi lado que si lo llegara a escuchar de lejos o a ver, se los juro que lo reconocería, o hasta con el simple hecho de escuchar su forma de carcajearse.
Jamás me dio miedo, y eso tampoco era su intención, pues él mismo lo dijo, solo quería hacerme compañía. Mi nombre es Alondra y esta es mi historia. Tal vez no tenga que ver o no sea lo que yo pienso, pero creo que a mi bebé se lo llevó un demonio. 4 días antes de perder a mi bebé, estaba dormida y se me subió el muerto, por así decirlo. Sentía que estaba despierta, pero en realidad me encontraba dormida, y en eso escuché un triciclo y una voz de una niña que decía: «Qué bonito tu bebé, ¿verdad?». Y me lo repetía muchas veces, hasta que sentí que se me puso a un lado y me agarró la cabeza y dijo: «Soy el diablo y vengo a llevarme a tu bebé». Y en eso se le puso la cara de demonio y me agarró la panza como para sacarlo, y después escuché de nuevo el triciclo. Yo intentaba gritar y moverme, pero no podía, hasta que me pude despertar y me puse a llorar del miedo. 4 días después fui al ginecólogo y me dijeron que el corazón de mi bebé ya no latía, que llevaba días sin vida. Mi papá tiene una tienda como a 10 minutos de mi casa. Para llegar hay 2 rutas. Una es cruzando un deportivo que cierra a las 5:30 de la tarde y la otra es por un callejón que está bien solo. Un día fui en bici como a eso de las 6 de la tarde. Entonces me fui por el callejón. Ya venía de regreso y comenzó a llover. Mis lentes se empañaron y entonces los puse en la canasta de la bici. En el callejón hay un tope y salieron volando. Me detuve como a 1 metro y dejé la bici ahí porque estaba completamente solo el lugar. Me regresé por mis lentes y cuando me agaché sentí una presencia detrás mío. Yo pensé que me iban a asaltar, pero volteé de reojo y era una figura altísima, cubierta totalmente de negro. En ese momento no me dio miedo, pero cuando me tocó el hombro me paralicé y me entró un frío horrible. Me levanté de golpe y en ese momento desapareció, pero comencé a llorar porque me sentí muy mal. Llegué a mi casa llorando y temblando. En ese callejón la vibra es bien rara. En otra ocasión me tocó ver a un chico con una patineta que se aparece ahí. Esto en San Luis.